Algunos viajan por todo el mundo solo para bailar, otros llegan a Buenos Aires para conocer dónde nació el tango. ¿Pero qué son? ¿Turistas o milongueros? En este video lo vamos a ver, seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensey Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más preocupante que perro en tienda de zapatos. Y me estoy refiriendo a ese debate que a veces ocurre acerca de las personas que aparecen por temporadas en las milongas de Buenos Aires. Porque no hace mucho, mientras estaba en una milonga, alguien dijo algo como: si no es por el turismo, nuestras milongas estarían muertas. A lo que otro respondió: estos no son turistas, che, no te confundas, son milongueros. Y esta simple conversación me hizo pensar en varios puntos que te quería compartir y que yo resumiría como turistas o milongueros, porque está claro que el tango, sobre todo el tango de Buenos Aires, atrae a personas de todo el mundo que quieren conocer su esencia. Pero aquí debo hacer una diferencia entre dos cuestiones distintas en cuanto a qué significa realmente ser un turista en el mundo del tango y qué implica ser un milonguero que viene de otro país. Y en función de responder, yo diría que ser turista en el contexto del tango es fundamentalmente vivir una experiencia efímera. Como para decirlo fácilmente, los turistas llegan a Buenos Aires, despliegan una lista de lugares para visitar y ven qué actividades tienen para hacer. Se inscriben en clases de tango, asisten a espectáculos y, por supuesto, se internan en las milongas. A veces con éxito y a veces sin entender por qué bailamos todo el tiempo abrazados y en la mayoría de los casos con música de tango. Y esto ocurre porque su conexión con el tango es en muchos casos superficial. Disfrutan de la música, el ambiente y la estética, pero no necesariamente se sumergen en la cultura que rodea este baile. Es como que para ellos el tango puede ser un recuerdo pintoresco de un viaje, una foto para subir a Facebook o a Instagram, o contarle a alguna amistad los pasos que aprendieron en una noche. Yo una vez aprendí un paso hermoso en una noche tan oscura que no lo pude ver. Pero, como te dije, una cosa es ser turista de tango y otra cosa es ser lo que yo llamaría milonguero del mundo. Algo que representa como un compromiso más profundo. De hecho, los milongueros son los que hacen del tango una parte esencial de sus vidas. Y en ello me refiero a que no solo bailan, sino que viven el tango. Van de una milonga a otra, toman clases de un estilo específico, compran libros de tango para entender más profundamente el baile, estudian lo que llamamos los códigos de la milonga y entienden la importancia del abrazo, del ritmo y de la conexión emocional con su pareja de baile. Más aún, diría que los milongueros del mundo son aquellos que, aunque no sean de Buenos Aires, aunque no hayan nacido en la cuna del tango, abrazaron esta cultura, dedicaron tiempo, dinero y esfuerzo para comprender su esencia. Viajaron a diferentes ciudades, buscaron milongas, establecieron conexiones y al volver a sus respectivos países, en muchos casos, se convirtieron en embajadores del tango en sus propias comunidades. Yo sé que la diferencia entre un turista de tango y un milonguero del mundo puede ser sutil, pero es significativa. Mientras que el turista se queda en la superficie, los milongueros se adentran en las profundidades del tango. Así como hay quienes buscan la aventura de un día y hay quienes se embarcan en un viaje para toda la vida. Y en ello también es interesante observar que los milongueros del mundo vienen con un estilo de baile y una estética que difiere de lo que acostumbramos a ver en las milongas tradicionales en Buenos Aires. Un contraste que no solo se manifiesta en los movimientos, sino también en su apariencia y en la forma de vestir. Nunca falta el milonguero que lleva un sombrero como Indiana Jones o que luce sus zapatos plateados o zapatos de cuero de cocodrilo rojo, o que bailan hasta con falda, así como tampoco falta la mujer con el cabello de color fosforescente o incluso con un tatuaje en la espalda que dice tango.
¿Y hay alguna que en el frente se tatuó milonga? Pero lo cierto es que para los milongueros de Buenos Aires, que suelen ser más discretos en su imagen y desarrollaron un vocabulario de pasos, sobre todo de pasos para bailar en un espacio reducido, la presencia de esta otra parte de la población milonguera puede resultar llamativa o al menos rara. Por ejemplo, para el milonguero porteño, que está acostumbrado a movimientos fluidos, a improvisar y adaptarse al ambiente de la milonga, la conexión, la comunicación no verbal son fundamentales, mientras que para los milongueros del mundo, ingresar a la pista y dar a conocer sus movimientos con influencias de sus propias culturas y estilos de baile puede resultar un desafío. Además, los milongueros del mundo, no digo todos, pero sí muchos de ellos, tienen un enfoque más académico. Varios tomaron clases estructuradas y aprendieron patrones específicos que pueden no ser tan comunes en las milongas de Buenos Aires, lo cual puede resultar en un estilo más técnico, donde los movimientos pueden parecer menos espontáneos, pero hay que saber que esto no significa que su interpretación del tango sea menos válida o valiosa, sino que simplemente refleja su contexto y su experiencia personal. Y esto mismo se refleja en el modo de vestir. Mientras los milongueros de Buenos Aires suelen optar por un estilo de ropa discreto como su baile, los milongueros del mundo pueden aparecer con una indumentaria más provocadora o menos común de ver, lo mismo que sus movimientos. Y esto puede deberse a la influencia de una moda o a la búsqueda de una comodidad durante el baile que les permita una mayor libertad. Pero como fuere, esa diversidad en la vestimenta refleja la globalización del tango y cómo este arte se adaptó a los diferentes contextos. Por supuesto, me estoy refiriendo a rasgos generales y no estoy generalizando. Esto me parece bien. Yo nunca generalizo porque todos los que generalizan andan mal de la cabeza. Ahora, si hablamos de milongueros del mundo, me parece que es fundamental reconocer que existe una verdadera patria milonguera, un espacio que trasciende fronteras y culturas. Y me refiero a una patria que no se limita a un lugar físico, sino que se construye en la conexión emocional que todos compartimos a través del tango. Quiero decir, aunque estemos dispersos en diferentes países, todos formamos partes de un mismo mundo de tango, lo cual significa que si viajo a otro país, ya sea para enseñar, dar una exhibición o simplemente bailar, no soy un turista, sino que también soy un milonguero del mismo mundo del que vienen los que no habitan en Buenos Aires. Porque el tango, en su esencia más pura, es un lenguaje universal. Y no importa si bailás en una milonga de Buenos Aires, en un salón de baile de París o en una pista improvisada en Tokio, el sentimiento que evoca el tango es el mismo. Todo, sea un paso o un abrazo, todo representa manifestaciones de una cultura que celebra la conexión humana y la diversidad. Una cultura llamada tango, que establece una experiencia compartida y que crea un sentido de pertenencia dentro de una comunidad global, donde todos somos bienvenidos independientemente de nuestra nacionalidad o nivel de habilidad. Digo, los milongueros del mundo crean lazos que van más allá del baile, hasta sentir el tango y la milonga como un refugio donde podemos ser nosotros mismos y donde disolvemos todo tipo de diferencias. Y ese lazo está dado justamente por el abrazo. Y no importa cuál sea tu nivel, en el momento en que te abrazas a otra persona en la pista, terminás por establecer un vínculo único, como si esa conexión fuera un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un deseo común, el deseo de vivir una pasión. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga
suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, yo diría que existen 3 categorías: la del turista de tango y la del milonguero, sea de Buenos Aires o de cualquier otro país. Pero creo que en estas últimas 2 podríamos encontrar una metáfora que resumiría como: entre los que observan a distancia y los que se animan a crecer, los que no se comprometen y los que prefieren compartir. Porque de lo que estamos hablando es de que vengas de donde vinieres, hayas aprendido a abrazar como aprendiste, la emoción no tiene país, y que al abrazar decimos bienvenidos, pero más aún también decimos sigamos viviendo juntos esta hermosa vida que llamamos tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.